Buenos días, licenciada. Una duda. Buenos días. Al momento, en el ejercicio 5, al momento de sacar la ecuación punto pendiente, ¿cómo fue el proceso para sacarla y cómo se podría aplicar en caso de un trapecio? Para el ejercicio 5, Sí, el que se se les sacó hace. la ecuación. No, Ajá, estamos haciendo el ejercicio 6. ajá, sí, en el número 5 nosotros lo resolvimos. Entonces, no, ¿cómo tendríamos que sacar la ecuación para poder encontrar cómo modele el volumen? ¿Cómo se podría hacer ¿Sí? en caso de un trapecio? Vamos a hacer justamente lo mismo, solo que ahora la figura, las secciones transversales o extremos del depósito tienen forma de trapecio. Con las dimensiones que le dan, usted dibuja su depósito y justamente en lugar de ser un triángulo, ahora es un trapecio. Usted tiene la medida de la parte superior, la medida de la parte inferior, la altura. Coloca eso en el eje coordenado y las coordenadas de cada punto de los extremos de la recta. Y utilizaríamos o vamos a utilizar justamente la ecuación de una recta que pasa por los puntos. Habría que colocarlos, a ver cuáles nos quedan. Dice que es de ancho 5 pies de ancho. Estamos hablando de 2.5 si pasamos a la mitad, ¿verdad? En X y de altura. Y de altura dice que mide 8 pies, 7 pies. Entonces estamos hablando en la parte superior de un punto 2.5,7 y en la parte inferior mide 8. Si pasamos a la mitad, 4 y 4, estamos hablando de 4,0. No sé si me doy a entender. ¿Ya usted lo intentó abordar? ¿Tiene ahí su bosquejo? Sí, Yo buscando lo y intenté abordar. ¿Sí? sí, sí tengo el bosquejo, ya se lo compartiré por chat, solo lo estoy buscando. Ok, perfecto. Yo también lo tengo, pero si no sé si lo puedo compartir. Ok. Si gustan, si han avanzado en algo y me lo quieren compartir para complementarlo o para verificar qué es lo que han hecho, pueden hacerlo, ¿verdad? De los dos ejercicios que nos quedaron, pues yo voy a dar ese espacio para que discutamos esos dos ejercicios sobre trabajo. Ahorita. Ok.
Muy bien, vamos a revisar entonces. Les comparto pantalla para que podamos observar. Muy bien. Tenemos lo que nos han compartido Juan José, el bosquejo de su depósito. Ahí lo tenemos. Vamos a acercarnos. Veamos. Un depósito de 15 pies de largo tiene... ahí dice 15 y le ha ubicado 17. Me imagino que aquí hay un pequeño error nada más, ¿verdad? Sí, sí. Ahí sería 15, ¿verdad? Tiene extremos en forma de trapecio isósceles de 5 pies de ancho en su parte superior, mide 5 y en la parte inferior mide 8, de altura mide 7. Justamente como lo que tenemos, lo que el compañero ha dibujado, eso sería el tanque o el depósito que nos imaginaríamos, ¿verdad? Las mismas medidas de este extremo con el extremo final que se ve allá para poder unir sus vértices y formar lo que es la pileta. El depósito está totalmente lleno de agua. Nos pide determinar el trabajo necesario para vaciar el depósito bombeando el agua hasta un punto ubicado 3 pies sobre la parte superior del tanque. Veamos. Las dimensiones ya están. Observamos que la capa de líquido toma la forma de una capa rectangular por la forma que tiene. Entonces nos interesa el volumen de esta placa. Sería largo ancho por alto. Con las medidas que ustedes ya tienen, podemos en el plano cartesiano XY ubicar estos puntos. Si en la base mide 8, entonces nos corresponde 2 y 2 en sus extremos. Si en la parte superior mide 5, estamos hablando de que este punto de acá es coordenada, sería 5 entre 2, ¿verdad? Digo, aquí es 4 y aquí es 4. Aquí sería 2.5 y 2.5 con este extremo menos 2.5, ¿verdad? De altura tiene 7 y nos dicen que hay que bombear el agua 3 pies sobre la parte superior. Significa que si hasta aquí hay 7, 8, 9, vamos a llegar hasta acá bombeando el líquido. Eso es todas las ubicaciones que yo necesito. Ahora, necesitamos el ancho. El ancho está dado como 2x. Vamos a llamar x y vamos a llamar x a cada uno de los lados, de cada uno de estos pequeños segmentos, teniendo 2x. Necesito conocer la ecuación de esta recta para identificar quién es x en términos de y. La recta sería la ecuación que pasa, la recta que pasa por el punto 2.5 en x y 7 en y, y este punto que sería 4,0. ¿Sí se identifican esos puntos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces se procede con determinar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Me voy a ir acá para la pizarra para que podamos trabajarlo con esa información.
justamente el ejercicio número 6 que se les asignó. Nos vamos a traer el dibujito, que es lo que usted tiene allá. Hasta aquí teníamos 7, hasta acá tenemos 10. Estos son los puntos 4,0 y este es el punto 2.5,7. Ecuación de la recta que pasa por estos puntos 2.5,7 y 4,0. Sería y menos, si vamos a utilizar este, y menos 0, vamos a decir 7 menos 0. Entre 4 menos 2.5 por x menos 4. Sería y igual, nos quedaría 7 entre 4 menos 2.5. Esto sería 1.5 de x menos 4. Entonces, despejando a x, tendríamos 1.5 de y sobre 7 igual a x menos 4. Entonces, x debería de ser 1.5y sobre 7 más 4. Dividamos cuánto es 1.5 entre 7. Nos queda 3/4 como fracción. Sería 3/4 de y más 4. Verifiquen y me dicen si eso es correcto, por favor. Despejando a x de esa ecuación. Me dicen si es correcta o esa representación de la recta, de la ecuación de la recta. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, con esa representación decimos que el ancho para la placa es 2x, entonces sería 2 veces 3/4 de y más 4. Entonces, esto sería, podemos simplificar un poco esta expresión. Se puede escribir como 3/4 de y más 16 entre 4. Simplificamos esta expresión y entonces nos quedaría 3y más 16 sobre 2. Revisemos eso y me dicen si es correcto, por favor. ¿Sí les da eso? Jóvenes, ¿están siguiendo el proceso? Una ¿Sí? pregunta, ¿por qué 16 puso 3y más 16 sobre 4? Porque hice una operación de fracciones para dejar un solo denominador y poder simplificarlo con el 2. Entonces es de multiplicar 4 por 4, 16. Si yo separo esto, me tiene que quedar justamente esta expresión. Pero para poder simplificar este 2, dejé un solo denominador. Sí. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, ya tenemos entonces el ancho. Pueden expresar quién sería el volumen. Decíamos que es largo, de largo medía 15. El ancho nos ha dado 3y más 16 sobre 2 y el alto que es delta de y. Ese es el volumen. El peso de la placa lo podemos representar
multiplicando ya por gamma. Recordemos quién sería gamma en este caso. Estamos hablando de que el depósito está completamente lleno de, ¿qué dice? El líquido que actúa es, lo dice, agua. Estamos con pies, entonces el valor que le corresponde a gamma, el peso específico, la densidad, será 62.4 libras pie cúbico. Ese es el valor que vamos a usar. Ya tenemos eso. Ahora definamos quién es la distancia. Distancia es desplazamiento de líquido. La placa está situada pues en cualquier posición que ustedes la ubiquen. ¿Y se encuentra a qué altura? ¿A qué altura se encuentra esa placa? 0 menos. Se encuentra a una altura Y, desplazamiento de líquido, es decir, de todo lo que tiene este contenedor, dice que debe ser bombeado hasta un punto 3 pies sobre la parte superior. Si ya medía 7 más 3, llegamos hasta 10. Entonces, su distancia queda definida por esta longitud. ¿Cuánto sería eso? 10 menos Y. 10 menos Y, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí sería 10 menos Y. El planteamiento de su trabajo debe haber quedado de la siguiente manera. Una integral. ¿Quiénes son los límites de integración para este caso? De 0 a 10. De 0 a 10. 0,7. Verifiquemos. Recuérdese que si el contenedor ya tiene líquido, los límites están donde está el líquido. En este caso, de 0 hasta 7, ¿verdad? El contenedor o el tanque está lleno totalmente, coincide con su altura, de 0 hasta 7. Y acá podemos indicar, esto sería 62.4 por 15 por 3y más 16 entre 2 por 10 menos y por diferencial de y. Lo que sea constante puede salir, 62.4 por 15 medios pueden salir y resolvemos la integral de 0 a 7 de 3y más 16 por 10 menos y. Revisen y me dicen si hay alguna inquietud en ese planteamiento, si lo lograron hacer, revisen si es correcto y si hay algún error en su planteamiento, identifiquen dónde está. Pregunten, por favor, si tuvieran alguna inquietud. No sé si lo lograron trabajar, aparte del compañero Juan José, que tenía la inquietud. Ajá. A mí ya no me dejó pasar la foto, profesor. No le Pero, dejó. no, pero tenía una duda porque a mí, yo los puntos que tomé era, como hice al revés, el trapecio era 2.5,0 y del extremo 4,7. Así que me Pero quedó bien. entonces eso estaría incorrecto, porque según la información, su trapecio, su tanque debería de quedar con esas dimensiones de esa forma. Si el problema nos diera que el ancho es mayor que la parte inferior, sería quizás como le ha quedado a usted, pero según los datos debería de ser de esta manera, porque si no vamos a llegar a un proceso diferente. Ah, ya entendí. Sí, eso Ya, eso es importante, no es como nosotros quisiéramos, sino es con la información que nos dan, ¿verdad? Justamente tendría que dibujarse la parte superior es menor y la parte inferior es mayor. Le quedaría de esta forma. Otro problema sería si las medidas se intercambian, ¿verdad? Pero ahí sí hay que tener cuidado, Gilbert. gracias, sí, eso estaba viendo. No me quedó igual la ocasión. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. Aquí sería resolver esta integral. No sé si alguien lo logró hacer y encontró un dato.
sería resolver esa integral para averiguar cuánto sería el valor de ese trabajo, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, pueden operar estos términos. 62.4 por 15 medios les da 468. Operando. Y acá resolver. La integral de 0 a 7 multiplicamos, sería 30y menos 3y cuadrado más 16 por 10, estamos hablando de 160 menos 16y. Esto hay que integrarlo. Hay términos semejantes, los reducimos. 468 integral de 0 a 7, 30y menos 16. 30 menos 16 les queda 14y más menos 3y cuadrado más 160. Entonces esto es lo que hay que integrar. 468, 14 entre 2 es 7y cuadrado, 3 entre 3 nos queda nada más y cubo más 160y. Hay que evaluarlo de 0 hasta 7. Aplicando teorema fundamental del cálculo, esto sería 7 por 7 al cuadrado, 7 al cubo, más 160 por 7. Todo esto menos evaluando en 0. Ahí está. Valores intermedios es el resultado de cada evaluación. 7 por 7 al cuadrado, estamos hablando de 7 por 49, 343, primero. Y luego es 7 al cubo, estamos hablando que eso es de igual forma 343. Y estamos hablando de 160 por 7, 1120. Menos 0 nos quedaría. Entonces, ahí podemos identificar, estos se cancelan y solo nos queda 468 por 1120. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio ese resultado, jóvenes? ¿Van siguiéndome en la solución? A mí me dio 524.160. Igual. Y hablamos de libras pie, ¿verdad? El trabajo que nosotros andábamos buscando es 524.160 libras pies. Muy bien, jóvenes, esa es la solución del ejercicio número 6 que se les asignó. No sé si alguien tiene alguna inquietud en la interpretación de este problema. Ajá, Yo tengo una con respecto al ancho, ingeniera. dígame. ¿Verdad que, bueno, entiendo lo que hizo ahí, que fue sacar la ecuación del ancho del trapecio, pero ¿verdad que Sí. sería, técnicamente sería esa ecuación menos el eje de simetría, el eje Y, o Sí, no? eso es justamente lo que estamos haciendo, exacto. Estamos determinando esta distancia, al igual que lo hacíamos en los otros temas anteriores que tienen que ver con gráficos. Decimos derecha menos izquierda, a su derecha toca esta línea y a su izquierda toca el eje Y, que es 0 justamente. Entonces, para definir nada más X sería la recta menos 0. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso averiguamos quién modela, cuál es la ecuación que modela esta recta. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas en relación a este ejercicio. Si no, hablemos del número 7. No sé si alguien intentó trabajar el número 7.
Ajá. ¿Intentaron trabajar el número 7? Veamos. Un depósito semiesférico está lleno de agua hasta 1/3 de su profundidad y está ubicado de manera que su parte superior mide 8 pies de diámetro. Calcule el trabajo requerido para vaciar el depósito bombeando el agua hasta un nivel de 3 pies por arriba de su parte superior. Veamos cuál es la interpretación. ¿Alguien tiene el bosquejo? ¿Cómo sería el depósito? ¿Idea de esa parte? Compártanmela, por favor. Si no lo han hecho, contéstenme inmediatamente. No lo hicimos para avanzar y poder hacerlo, porque recuérdense que tenemos el tema de fuerzas para esta sesión también. Ajá. No, ese sí, bueno, de mi parte no lo desarrollé. No lo logró desarrollar Stanley. ¿Los demás compañeros? De igual forma, o alguien que intentó tener alguna idea de esa parte, compártanla. No, yo tampoco lo desarrollé, señor. Ok. Vamos a trabajarlo entonces. Nos dice que la forma del depósito es semiesférico, entonces es como que tengamos un tanque esférico, pero lo partimos a la mitad. Ese será el semiesférico, o si nos dice hemisférico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la forma de ese depósito. Justamente algo parecido a esto. Más o menos de esa forma. Lo que necesitamos es identificar, bueno, dice que sus dimensiones tiene de diámetro 8 pies, hay agua hasta 1/4 de su altura. Aquí necesitamos recordar si el diámetro es 8, ¿cuánto medirá el radio? Porque, sería 4. 8 entre 2 es 4. ¿Para qué necesito este dato? Para identificar la altura del depósito. Sabemos que desde el centro hacia cualquier parte del extremo de este depósito semiesférico mide 4, ¿verdad? Entonces estamos hablando que hay una profundidad de 4, que una altura de 4. Muy bien. El problema dice que está lleno de agua hasta 1/3 de su profundidad. Si su profundidad es 4, ¿cuánto es 1/3 de 4? ¿Hasta dónde vamos a tener líquido? Dice que tiene agua hasta 1/3 de su profundidad. Y si su profundidad es 4, entonces decimos que 4/3 es lo que tiene de líquido. ¿Se entiende eso? ¿Esa interpretación de ese dato? De los 4 pies, nada más hay 1/3 de líquido, ¿verdad? Que serían 4/3. Muy bien, aquí nada más está el líquido. Con eso nos vamos a ir al sistema de ejes de referencia y lo que voy a dibujar pues es justamente esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, indicamos que justamente pues la parte superior, hasta la parte superior de ese depósito tenemos 4 de medida. Hay líquido nada más hasta 1/3. Vamos a escribirle 4/3. Entonces, nuestra capa de líquido, ¿qué forma toma?
en este depósito? ¿Qué forma está tomando nuestra capa de líquido en este depósito? Semicircular. ¿Qué disco? Va a tomar la forma de un disco. ¿Todos lo logramos identificar? ¿Sí? No hay ningún problema. La capa toma la forma de un disco. Entonces, vamos a dibujar lo que es un disco como elemento, como representativo de nuestro líquido, que sería dibujar nuestro diferencial, que toma la forma de un disco. ¿Qué necesito de esto? Bueno, necesitamos lo siguiente. El volumen está dado como pi por radio cuadrado delta de Y. El radio de este disco será el mismo que el radio del depósito o está cambiando. Esa es la pregunta. Cambiaría. Está variando, ¿verdad? Entonces nuestra incógnita se vuelve R. Hay que encontrar quién sería R. En este caso necesito este segmento de acá. A ese segmento le vamos a denotar X. ¿Cuál es la curva que está tocando esa X? Pues es la curva que justamente nos genera el tanque semiesférico, que es la ecuación de una circunferencia. Por cómo he ubicado los ejes de referencia, mi origen es este. Voy a usar la ecuación de una circunferencia que está centrada ¿en dónde? Según la ubicación de ejes. En el origen. Está centrada en el origen. Si estuviera centrada en el origen, estoy diciendo que es algo de esta manera. Para decir que está centrada en el origen. ¿Dónde está centrada esa circunferencia? Por cómo he ubicado los ejes. En el 0,4, ¿verdad? Está ubicada en el 0,4. Vamos a utilizar la ecuación de una circunferencia para encontrar este radio que tiene centro 0,4 y radio 4. ¿Cuál es esa ecuación? Sería la canónica x cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 16. 4 al cuadrado es 16. De esta ecuación me interesa el radio. En el volumen del disco, el radio es radio al cuadrado y. Si hemos llamado x, entonces r igual a x, tenemos que r cuadrado es igual a x cuadrado. Vamos a despejar de aquí. Necesito a x, pero como lo vamos a elevar al cuadrado, entonces de una vez despejemos x cuadrado. Esto sería 16 menos y menos 4 al cuadrado. Resolvamos del lado izquierdo y esto nos quedaría y cuadrado menos 8y más 16. Resolvamos, esto es menos y cuadrado más 8y menos 16. Se simplifican estos términos independientes y solo nos queda 8y menos y cuadrado. X cuadrado, que es el radio al cuadrado, es 8y menos y cuadrado. ¿Se entiende esa parte? ¿Se comprende, jóvenes? ¿Cómo vamos a determinar el volumen de ese diferencial, que en este caso es un disco? Lo estamos haciendo por medio de una circunferencia. Como yo ubiqué los ejes, que los ubiqué en la base del depósito, me quedó una circunferencia que tiene centro 0,4 y radio 4. Si yo hubiese ubicado los ejes de referencia haciendo mi origen la parte superior del tanque, entonces tendríamos una circunferencia centrada en 0,0, ¿sí? Entonces ustedes deciden, ¿verdad?, cómo ubicar esos ejes de referencia.
Ya tenemos entonces el volumen. Podemos identificarlo que es pi por 8y menos y cuadrado por delta de y. En este caso, gamma, nuevamente estamos hablando de agua y estamos hablando de pie. El valor que le corresponde es 62.4 libras pie cúbicos. Vamos a determinar la distancia. ¿Quién sería la distancia? Desplazamiento de líquido. ¿Me lo pueden indicar? Vamos a revisar qué dice. Hay que vaciar el depósito bombeando el agua hasta un nivel de 3 pies por arriba de la parte superior del tanque. Si hasta aquí medía 4 y nos piden 3 más, estamos diciendo que llegamos hasta 7. ¿Quién sería la distancia? ¿Cuál es el desplazamiento de ese líquido? 7 menos y. Sería 7 menos y. Su disco se encuentra a una altura y justamente esta parte de acá es la que determina su distancia, ¿verdad? Justamente 7 menos y. Muy bien, entonces venimos acá y expresamos 7 menos y. Por lo tanto, el trabajo queda representado por la integral. ¿Quiénes son mis límites de integración para este caso? Será 4. ¿Serán de 0 a 4 los límites de integración? ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿De 0 a 4? El De depósito 0 Sería el tercio. de 0 hasta 4 tercios. ¿Por qué? Porque hasta ahí tiene agua, ¿verdad? Entonces decimos de 0 a 4 tercios. Y acá representamos, sería pi por 8y menos y cuadrado. Bueno, y aquí está gamma por 7 menos y, diferencial de y. Ese sería el planteamiento de la integral que representa el trabajo requerido para bombear el líquido por la parte, por 3 puntos arriba de la parte superior del tanque. Pueden revisarlo. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Yo sí tengo una pregunta. A la hora de que usted ocupó la ecuación canónica de la circunferencia, lo tomó por el disco que se formaba para sacar el volumen. Lo tomé porque justamente la curva que está tocando la distancia que yo necesito es esta que pasa por acá y el depósito semiesférico se genera por una circunferencia. Entonces, para definir el radio que yo necesito, en este caso, la ecuación que vamos a asociarle al gráfico según la forma del depósito es la ecuación de una circunferencia. Si ustedes observan en los otros ejemplos, lo que se le asocia a este depósito por la forma que tiene su extremo es una recta, porque justamente como les digo, los extremos a los que estamos tocando, pues en este caso son rectas, son segmentos rectilíneos. Entonces necesito la ecuación que representa este segmento de recta que aparece acá. En este caso, si me dijera que es un depósito esférico completo, una esfera aquí, como una esfera, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a asociarle para determinar ese volumen va a ser la ecuación de una circunferencia. No puedo utilizar la ecuación de pensar, ¿verdad? En usar la ecuación de una esfera porque no es exactamente la ecuación de la esfera la que voy a utilizar, sino que es lo que me genera dicho tanque, que en este caso es una de las curvas que aparece como la ecuación de una circunferencia. Si el tanque tuviera extremos parabólicos, entonces yo voy a utilizar
La ecuación que modela justamente esta curva. De hecho, hay problemas en los cuales pues no nos dicen un tanque, una forma particular del tanque, sino que este extremo tiene la forma y ya nos dan una representación. Imagínense que me digan x cuadrado. Entonces, si yo quiero definir este segmento de acá, como alguien me preguntó, es distancia entre la curva y el eje Y. Quien modela la curva lo va a modelar esta ecuación, pero aquí ya me dan esta ecuación. Si solo me dan una información como estos problemas que estamos resolviendo nosotros, que a partir de la forma del tanque nosotros nos vamos al eje, al plano del eje, entonces me baso en base a la representación de la curva que estoy tomando. Por eso es que están considerando ustedes, ya sea la ecuación de una recta, la ecuación de una circunferencia, la ecuación, si fuera de un extremos parabólicos, ecuación de una parábola. No sé si me doy a entender, Stanley. Sí, sí. Ok. No sé si tienen alguna otra inquietud. Con esta parte finalizamos lo que es el análisis de trabajo. Me gustaría que terminaran estos últimos dos problemas ustedes en lo que están ahí estudiando, los agregan, más el libro de texto, más la guía de estudio que tiene por ahí al menos unos dos problemas, e indaguen con otros ejercicios también, ¿verdad? Les dejo esos entonces y ya ustedes ahí los intentan trabajar. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de fuerza. No sé si alguien más va a abordarme en relación al tema de trabajo. Para esos dos ejercicios, creo que les iba a compartir el resultado, pero creo que estos son otros. Inge, tengo una pregunta de trabajo, pero es con respecto a los resortes, el tema antes de esto. Es así Ok. puntual, no sé si me puede ayudar con eso. ¿Sí? Es que yo he estado haciendo unos ejercicios de libro y hay en algunos en el que el resorte no es que se estire, sino que se comprime. Pero en ese ¿Sí? caso, ¿cómo puedo hacer con los límites de integración? Vaya, en el caso de comprimir, usted siempre va a... Recuérdese que la fuerza y el desplazamiento siempre van en el mismo sentido. Si tiene una longitud natural de ese resorte inicialmente y luego le dice que hay que comprimirlo, entonces vamos en este sentido. Se va a acotar, ¿verdad? Usted siempre se ubica en su longitud natural con 0, siempre este va a ser 0, y empieza a contar cuánto necesita. Si lo va a comprimir 5 unidades, por ejemplo, entonces cuenta, ¿verdad? Cuánto será el estado natural si es que se lo da, y si hay que comprimirlo 3 o 5, cuenta a cuánto llegamos, y sus límites de integración siempre los va a ubicar. Serían de 0 a 5 o de 0 a 3, si ya hay una deformación y luego después de ahí hay que hacer otra deformación, tomarlo en cuenta también. Lo va a hacer siempre en sentido positivo. No sé si me doy a entender. Sí, yo tenía la duda y había estado ubicando, por ejemplo, cuando se comprimía valores negativos, porque eran hacia la izquierda, pero tenía la Vale. duda con respecto a Ajá, eso. sí, sí. El análisis prácticamente es el mismo. Si usted escribe límites negativos, no va a pasar nada, que le tiene que dar lo mismo, pero como nosotros estamos considerando que tanto la fuerza como el desplazamiento van en el mismo sentido, entonces va a ser positivo el planteamiento que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, puede considerar los de como me los está indicando, o si no, igual que el análisis de estiramientos, a pesar de que nosotros lo veamos como que estamos hablando de 0 a los negativos, usted puede considerar de 0 a 5 en sentido positivo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, Mira, les dejo esos dos ejercicios ahí para que ustedes los indaguen y hablemos un poco del tema de fuerza.
Para el tema de fuerzas, de igual manera, ustedes tienen el material, en material de apoyo está la teoría. Lo que yo voy a presentarles acá es justamente como el resumen, especialmente los elementos más importantes que yo necesito que ustedes consideren a la hora de analizar esta situación. Fuerza ejercida por un líquido y hay dos cosas. Placas sumergidas horizontalmente, la fuerza se define directamente, un valor constante que vamos a tener. ¿Por qué? Porque justamente en una placa que se sumerge horizontalmente, la profundidad en cualquier punto es la misma, no está cambiando, desde la superficie del tanque hacia la placa. Entonces, cualquier punto nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? Tenemos un contenedor y sumergimos, qué sé yo, una tabla de forma horizontal. Lo que vamos a ver que la profundidad en cualquier punto hacia esa placa, pues es la misma. Y la fuerza se define como presión por el área de la placa. La presión está dada como el peso por unidad de volumen, es decir, la densidad por la profundidad por el área de la placa. Si esta placa tiene una forma rectangular, calculamos el área. Ese valor es un dato directo. El gamma siempre lo vamos a manejar como 62.4 si es líquido agua, 9800 si estamos hablando en unidades metros, y si no, pues nos tienen que indicar esa densidad, ese peso por unidad de volumen. En el caso aquí dice que ese peso por unidad de volumen está dado como la densidad por la gravedad. Nosotros ya vamos a tener directamente el valor de ese peso, ¿verdad? De esa gamma. Directamente aplicamos esta fórmula. Si fuera el caso de sumergir una placa horizontalmente, o si le dicen a usted, determine la presión, la fuerza que ejerce el líquido sobre la base de una piscina, y la piscina pues tiene una forma rectangular, qué sé yo, una forma circular. Si lo piden sobre la base, es decir, sobre su profundidad, sabemos que esa fuerza directamente se va a determinar como la presión por el área de la placa. El detalle de nosotros, o el análisis que más en el cual nos vamos a enfocar un poco más, va a ser determinar la fuerza sobre una placa sumergida verticalmente. Ya no es horizontal. Ahora imaginémonos que se sumerge verticalmente. Se sumerge verticalmente y lo que está sucediendo en este caso es cualquier punto en esa placa que se haya sumergido verticalmente, observamos que la profundidad está cambiando. Si yo coloco un punto acá, la profundidad es diferente a la profundidad de este punto. Si yo coloco un punto acá, la profundidad es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Dicha profundidad desde la superficie del tanque o del líquido hasta esa sección que nosotros hemos marcado acá, que va a representar la placa, un punto en la placa, es diferente. Entonces, el análisis es el siguiente. Aquí ya no nos interesa qué forma tome el depósito. Probablemente nos digan, el depósito tiene secciones transversales en forma de triángulo, en forma de semicírculo, en forma de trapecio, en forma de sección transversal parabólico, qué sé yo. Ya no me interesa qué forma tiene el depósito. Me van a decir, determinen la fuerza que ejerce el líquido sobre uno de estos extremos. Bueno, lo que yo voy a hacer es tomar ese extremo como referencia visto de forma vertical, y lo que vamos a dibujar es un segmento, una sección transversal en forma de rectángulo, justamente lo que usted ve acá. No importa, ya dije, si es semicircular, si es circular, si es cónico, si es pileta rectangular. La sección transversal que va a representar un punto ubicado en esa placa vertical va a tomar la forma de un rectángulo. Justamente esto.
Este rectángulo tiene un diferencial de Y, que es justamente un grosor, y tiene un ancho, que representa el ancho de la placa. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Como se sumerge la placa en el contenedor, hay una profundidad desde la superficie, desde donde tiene líquido, hacia el punto ubicado en esa placa. A eso le vamos a denotar con H de Y. Profundidad desde la superficie del líquido. Si este tanque, imaginémonos que este es un tanque de altura 20, pero nada más tiene líquido hasta la mitad. Si nos dicen se sumerge una placa justamente en ese depósito, la profundidad se mide desde la superficie del líquido, no desde la altura del tanque, es desde la superficie del líquido. Eso es profundidad. Entonces vamos a marcar H de Y, que es profundidad desde la superficie del líquido hasta la sección transversal que usted dibuje. Esa sección transversal que usted dibuje se va a encontrar a una altura Y siempre. Entonces vamos a decir la altura de la superficie del líquido menos Y. Eso representa profundidad, H de Y. ¿Qué más? Esa placa está desarrollada o va a tener una cierta altura, entonces los límites de integración son en relación a la placa, desde su base hasta la superficie. Esos son los límites de integración. Es la altura de la placa. Imaginémonos lo siguiente. Esta placa solamente quedó sumergida su mitad. Entonces estoy hablando que la fuerza que se va a ejercer nada más va a ser sobre su mitad, a pesar de que la placa mida tanto, pero si solo se le ha sumergido esto, me interesa nada más la fuerza que está ejerciendo el líquido sobre esta parte. Los límites serán desde la base hasta donde llega ese líquido, es decir, hasta donde está ejerciendo esa fuerza, ¿verdad? A eso nos referimos con los límites de integración. Si se sumerge completamente, hablamos de la altura de la placa. Otra cosa vamos a tomar en cuenta, el área de la sección transversal es, en este caso, el rectángulo, base por la altura. Entonces tenemos que la altura ya es delta de Y, vamos a necesitar encontrar L de Y, que es la base, y que a eso se le representa como longitud de esa placa. Delta de Y pues es el ancho y L de Y es la longitud. Entonces la incógnita será L de Y. Resulta que este L de Y, ya cuando nosotros lo representemos en el plano cartesiano, pues es justamente encontrar esas longitudes como en trabajo que era radio o que era ancho, justamente vamos a determinar eso de esta misma manera, si fuera todo el segmento o si es nada más una parte la que necesitamos identificar como L de Y, ¿verdad? Entonces, dos cosas vamos a definir. Vamos a definir la profundidad y la presión que está dada como en este caso que está dada como el peso por unidad de volumen, que va a ser gamma, por la profundidad. Y vamos a definir el L de Y, que representa el área de la placa, que está representado como L de Y por delta de Y. La placa siempre es un rectángulo. Esa sección transversal siempre va a ser un rectángulo, no importándome qué forma tenga el depósito, si es que hablamos de un depósito o una placa que se sumerge. Por lo tanto, la fuerza ejercida por el líquido sobre una placa sumergida verticalmente viene representada por la integral. Límites desde A a B, la constante de densidad por la profundidad, por el área que es L de Y, diferencial de Y. Elementos a encontrar, H de Y y L de Y. ¿Sí? Esa es la información, jóvenes. Con ello vamos a analizar los siguientes ejemplos. No sé si alguien tiene alguna pregunta de forma general. Les comparto los ejemplos.
Muy bien, vamos a analizar entonces los siguientes problemas. Veamos el primero. Se sumerge verticalmente una lámina tal como se muestra en la figura. Su borde superior coincide con la superficie del agua. Calcule la fuerza ejercida por el líquido sobre esta lámina. Se sabe que el radio es de 8 pies. Ahí está el problema. Identifiquemos los datos importantes. Nos vamos a llevar esa figura. El primero dice, vamos a analizar un depósito, vamos a analizar una placa que ya está sumergida como se muestra en la figura, dice, la cual coincide con la superficie del líquido. Entonces, más o menos la figura tiene la forma de una placa semicircular. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Tiene un radio de 8, es todo lo que nos dice. Ocho pies. La lámina se sumerge verticalmente. Calcular la fuerza ejercida por el líquido sobre dicha lámina. Eso es toda la información. Entonces lo que vamos a hacer es trasladarnos al plano cartesiano. Y justamente lo que vamos a hacer en este caso es ubicar mi origen en la superficie. Estamos hablando que aquí está el 0,0. Más o menos de esa forma. Dice que tiene de radio 8. Entonces mide 8. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Bueno, comencemos con la identificación. Nuestra sección transversal toma la forma de un rectángulo, justamente representando un punto sobre la placa. Se encuentra a una posición Y. Tiene un ancho delta de Y. Y necesitamos identificar una longitud. Vamos a decir que todo esto será X y X, por lo tanto la longitud representada como L de Y será 2X. El área de dicha sección transversal, que es el rectángulo, viene dado como largo por ancho. ¿Sí? Ahí está. Necesitamos, usted decide qué quiere encontrar primero, si L de Y o H de Y. No hay ninguna obligación o decirle primero tiene que calcular esto porque de este valor depende el otro. Son independientes. Entonces decide usted. Ya identificamos que vamos a determinar L de Y, que es la longitud, para definir el área de esa sección transversal. Y necesitamos como fórmula de fuerza encontrar la profundidad. ¿Cuál sería la profundidad en este caso? De acuerdo a la teoría, ¿cómo definimos la profundidad? ¿Alguien me lo puede indicar? Ajá. ¿Qué decíamos que iba a ser la profundidad? No es el H de Y. Sí, es H de Y. Profundidad es H de Y. Entonces, ¿cómo me queda definido en este caso?
¿Cómo contemplamos esa profundidad? Dice que la placa coincide con la superficie, el borde de la placa coincide con la superficie del líquido. Hay líquido hasta acá, ¿verdad? Entonces, según como yo he ubicado los ejes de referencia, ¿cómo quedaría definida esa profundidad? Que es justamente desde acá hasta la placa, hasta la sección transversal. Sería Sería arriba menos abajo. ¿Cómo les queda esa distancia? menos Y. Y. Sería 0 menos y, quedándonos únicamente menos y, ¿verdad? Justamente profundidad hacia la sección transversal. Muy bien, ya tenemos eso. Entonces el trabajo de este momento será encontrar quién es X en términos de Y. Justamente lo que estamos tomando como referencia es esa curva semicircular. Entonces, ¿qué ecuación voy a asociarle para encontrar esa X? De la circunferencia. Voy a asociar la ecuación de una circunferencia que tiene centro. ¿Cuál sería el centro de esa circunferencia? ¿Cuál El sería? origen. Perdón. Sería el origen, ¿verdad? 0,0. ¿Y radio cuánto? ¿Cuánto 8. sería? Sería 8, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a plantear la ecuación de la circunferencia con centro el origen. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 64. Muy bien. Necesito despejar a x. X cuadrado sería igual a 64 menos y cuadrado. Despejando x sería aplicar raíz cuadrada. Cuando aplicamos raíz cuadrada obtenemos dos valores, solo que en este caso, por ser una distancia, pues obviamente vamos a considerar la raíz positiva, ¿verdad? Entonces tenemos esa expresión. Sería determinar x por medio de la ecuación de la circunferencia, ya lo tenemos en términos de y, entonces sustituimos. L de y nos dio 2 veces raíz de 64 menos y cuadrado por delta de y. Entonces, indicamos que la fuerza queda definida por la integral. ¿Quiénes serían los límites de integración en este caso? Menos 8 y 0. Desde menos 8 hasta 0. Y expresamos gamma. Tenemos la altura, la profundidad que nos dio menos y. Y el ancho que nos ha dado 2 veces raíz de 64 menos y cuadrado de y. Esto se resuelve, ustedes pueden indicar cómo resolver, sería gamma por 2 menos 2, podemos decir menos 2y por la raíz de 64 menos y cuadrado. ¿Por qué lo escribí de esa manera? Para resolver esa integral no es tan directo, hay que hacer un cambio de variable. Pueden elegir u igual a la raíz de 64 menos y cuadrado. Simplificamos, esto sería 64 menos y cuadrado, 2u de u es igual a menos 2y de y, justamente lo que tenemos en ese integrando. Entonces, nos permite hacer ese reemplazo. Podemos decir que esto es igual. Aquí vamos de menos 8 a 0. En la siguiente integral no voy a expresar los límites porque he hecho un cambio de variable y tampoco voy a encontrar los límites. Ustedes deciden si lo hacen. Esto sería entonces la raíz, hemos llamado u, y menos 2y de y es 2u de u. Entonces, esto sería 2 gamma de la integral de u cuadrado de u. Si resolvemos esto nos quedaría 2 tercios de gamma u al cubo. Regresando a la variable original, 2 tercios de gamma. Y acá expresamos 64 menos y cuadrado al cubo. Una vez encontrado eso, pues ya podemos indicar
La fuerza está dada entonces como 2/3 de gamma y acá vamos a indicar que hay que evaluar en los límites de integración que corresponden a -8 hasta 0, ya que regresé a la variable original. Me dicen si tienen alguna observación en el planteamiento de este problema determinando fuerza. Dos cosas hay que encontrar, es h de y que representa la profundidad de la sección transversal, es decir, desde la superficie del líquido hasta ese rectángulo que usted dibuja, el cual se encuentra a una altura y. El área de la placa está definido, el área, de ese rectángulo se define como L de Y por delta de Y, largo, ancho. Lo que se vuelve una incógnita para nosotros es L de Y, que se representa como X y X, 2X. X se va a encontrar en términos de Y asociándole la ecuación de una circunferencia centrada en el origen por como yo ubiqué los ejes. Y de ahí depende el planteamiento. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Díganme cuánto da esa fuerza, por favor. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. A mí me da 332.8. 332.8. Ya la fuerza total Sí, multiplicado la fuerza por total. gamma y todo. Ok. Muy bien. Otro más para confirmar. 300, perdón, está en el 300. ¿Qué me dijo? 332.8. En este caso, las unidades de fuerza son libras, ¿verdad? Estamos hablando de A mí unidades pie. me dio ¿Sí? lo mismo, ingeniero. También me dio Excelente, lo mismo. excelente. Acá hacen falta evidenciar teorema fundamental del cálculo, valores intermedios para llegar al resultado que me están indicando, ¿verdad? No se les olvide esa parte. Muy bien, 332.8 libras es la fuerza que se necesita, es la fuerza que se requiere para la que está aplicándose de líquido sobre la placa sumergida verticalmente. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, en relación a este problema. ¿No hay preguntas? Analicemos el segundo ejemplo entonces. Ingeniero, hay un compañero que le hizo una pregunta por el chat. Ok, gracias. Ese 0.6, ¿en qué lo utilizó o solo fue como referencia en el dibujo? Veamos qué 0.6 se refiere. ¿A cuál 0.6?
Quizás está indicando, no sé, ese es el único punto que veo. Ese no es 0.6, es 0,0, el origen. Para la semicircunferencia que tenemos. No sé si a ese punto se refiere. Javier, no sé si a ese punto se refiere. Es 0,0 el origen. Ok. Lo usamos porque determinamos la ecuación de una circunferencia centrada en el origen. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Analicen el siguiente ejemplo. Les voy a dejar unos primeros minutos para que ustedes traten de interpretar y luego pues iniciamos la solución. Calcular la fuerza que ejerce el agua sobre la placa en forma de triángulo equilátero, que se sumerge verticalmente tal como se muestra en la figura. Su base se ubica a 8 pies bajo la superficie y cada uno de sus lados mide 4 pies. La figura se muestra nada más con las medidas de los lados. Hay que interpretar la ubicación de la base y procedemos a determinar la fuerza. ¿Interpreten ese problema ustedes? Luego comparan si van por un proceso coherente y correcto con lo que vayamos a hacer en común. Identifiquen si tienen toda la información necesaria para determinar tanto profundidad como la longitud L de Y. Una pregunta, cuando me está diciendo que se sumerge la placa triangular desde la superficie hasta la base, lo que dice, quiero decir, hasta su base, me está diciendo hasta la base del triángulo o hasta la base del tanque. Porque si es así, si me está diciendo que se sumerge 8 pies, porque yo lo he tomado desde la base del triángulo hasta la superficie del tanque. Eso sé yo que mide 8 pies. Sí, tiene que ser a la base de la placa. Su base dice calcular la fuerza que ejerce el agua sobre la placa en forma de triángulo equilátero
que se sumerge verticalmente tal como se muestra en la figura. Su base se ubica a 8 pies bajo la superficie. Habla sobre la placa. La base está en relación a la placa. Justamente, como usted indica, la superficie pues es la parte del tanque. Uy. Y esos 8 llegan hasta acá. Desde la superficie hasta la base de la placa hay 8. Muy bien, vamos a ver si coincidimos con el planteamiento, con la interpretación de los datos. Tenemos que se sumerge verticalmente una placa en forma de triángulo equilátero. Dice que las medidas de sus lados son de 4 y que la base se encuentra 8 pies desde la superficie a la base, ¿verdad? Se encuentra a 8 pies. Entonces tenemos, aquí hay una medida de 8, cada lado mide 4. ¿Cómo vamos a interpretar este problema? Nos venimos al plano cartesiano. Se decide cómo ubicarlos. Yo voy a ubicar mi origen justamente en la base del triángulo. Ahí está. Desde la base hay 8 hasta la superficie del tanque. Veamos. Coméntenme qué están haciendo inicialmente. Necesitamos definir H de Y, L de Y. ¿Cómo han comenzado su análisis? Bueno, podemos dibujar la sección transversal en forma de rectángulo que representa un punto en la placa. Voy a dibujar acá. Coméntenme cómo inicia su análisis. ¿Qué están haciendo? Ajá. ¿Por qué han comenzado a determinar? Coméntenme, por favor. Por el momento yo he estado intentando sacar los puntos en el plano cartesiano de, digamos, de los vértices del triángulo. Y Del para la, vértice. Uh-huh. y para la altura lo que hice fue de que como se puede partir por la mitad, entonces se me forma un triángulo rectángulo y con Pitágoras le he sacado la altura para así restarle, porque yo he puesto el origen, yo le hice al revés, yo le he puesto en que está, o sea, donde usted tiene el 8 arriba, para mí es el 0,0 ahí, el origen. Oh, ok. Entonces, para determinar el punto, digamos que la cima del triángulo, lo que he hecho fue restar el 8, bueno, Ajá.
El análisis del compañero ha sido que su origen dice que está en la superficie del líquido. Bueno, vamos a ver. Yo lo voy a hacer en la base del depósito. Ahí él va a comparar si en efecto le es mejor hacerlo ubicándolo en la superficie del tanque o en la base o en la, justamente en la superficie de la placa. Esas son opciones que ustedes tienen. Repito, con la experiencia de resolver diversos ejemplos se van a ir dando cuenta que se les facilita más. Inicialmente el problema, lo más inmediato que podemos nosotros presentar es la profundidad. Y ya tenemos ahí ganado un par de puntos. ¿Cuánto es la profundidad según como yo le he ubicado? ¿Cuánto sería la profundidad? Desde la superficie del líquido. Ajá, desde la superficie del líquido hasta la sección transversal en forma de rectángulo. ¿Cuánto es esa profundidad? 8 pies, seguro. ¿Y solo 8 pies? 8 menos Y, 8 menos Y. Sería 8 menos Y, ¿verdad? No se le olvide, 8 menos Y. Eso de entrada ya lo pueden ustedes definir y ya tenemos ahí una definición, la cual pues es importante. Vamos a definir el área de ese rectángulo y el área del rectángulo es longitud L de Y por delta de Y. Entonces el problema es encontrar L de Y, que es justamente X y X llamado 2X. Lo que comentaba el compañero, lo único que nosotros sabemos es que esta placa tiene forma de triángulo equilátero y que sus lados son 4, 4 y 4. Yo necesito la ubicación de este punto y la ubicación de este punto. Este se me facilita porque es 2,0. Pero ¿cómo hago para conocer este punto? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Sería 0,4. ¿Sería 0,4? Veamos. El triángulo tiene lados 4, 4 y 4. ¿Conocemos la altura del triángulo? Eso era lo que le explicaba, es que me confundí un poco ahí. Lo que hice fue que lo dividí en los dos triángulos que se forman y como son triángulos rectángulos, entonces con Pitágoras le saqué lo que sería el lado adyacente, si no me equivoco. Sería la O, altura del triángulo, sin miedo, ajá, es la altura y, del triángulo. y Justamente al, como dice. y al tener esa altura, lo que hice fue que al 8, porque ya lo cambié eso, le resté eso y me da el punto, bueno, me da la coordenada Y del punto que está buscando usted, que es como la cima del triángulo. Ok, lo que va a pasar, yo aquí no voy a tener necesidad de hacer una resta, ya van a ver por qué. La verdad es que directamente por como yo ubiqué el origen en la base del triángulo, lo que sí necesito saber es la altura de ese triángulo. Como es un triángulo equilátero, la información única que nos dan es la medida de sus lados. Y hay que hacer justamente el proceso que el compañero dice. Se divide exactamente a la mitad, nos quedan dos triángulos rectángulos. Yo puedo conocer la medida de este lado, que es la altura del triángulo. Entonces, por Pitágoras, podemos decir que la altura de ese triángulo, voy a llamarle H de esta manera, la altura del triángulo de lados 4, 2 y aquí la incógnita sería por Pitágoras 4 al cuadrado, que es hipotenusa, 16 menos el adyacente, que 2 sería 4. Le queda entonces h igual a la raíz de 12. Raíz de 12 es 3.4, 3.5. Estamos hablando de que la altura de este rectángulo, de este triángulo, es raíz de 12. La coordenada nos quedaría 0, raíz de 12. ¿Sí? Tal como yo lo tengo, sería esa medida, esa altura. ¿Lo necesitábamos? Claro que sí, porque no podía ser 0,4 o 4,0. El 4 es medida de los lados. Lo único que nos sirve para la base es definir esta coordenada. Hay que tener cuidado. Algunos problemas nos van a dar a conocer este segmento de acá y no vamos a tener ningún problema. Pero en otros va a pasar, como dice acá, que había que determinar la altura, ¿verdad? Porque con la información que teníamos no era suficiente. ¿Se entendió entonces cómo definimos este punto? ¿Por qué la necesidad de utilizar Pitágoras en este caso?
Ujú. Sí, Muy bien. Entonces vamos a definir la ecuación que pasa por la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2,0 y 0, raíz de 12. Lo hacemos acá rápidamente. Sería, voy a utilizar el 2,0 como punto 1, sería y menos 0, raíz de 12 menos 0 entre 0 menos 2 por x menos 2. Y es igual raíz de 12 entre 2, diríamos entre menos 2 por x menos 2, ¿sí? Entonces, tratando de despejar a x, esto sería menos 2 raíz de 12y es igual a x menos 2. X sería entonces igual a 2 menos 2 raíz de 12y. Es independiente si ustedes ya quieren trabajar con decimales, si quieren representar esto racionalizado, es independiente, lo mismo nos tiene que dar. Tenemos a x entonces y L de y quedaría representado por 2 veces 2 menos 2 raíz de 12y. Como tenemos que resolver, ustedes deciden qué les facilita más. Por lo tanto, la fuerza estaría dada. ¿Quiénes son los límites de integración en este caso? ¿Quiénes serán los límites de integración? Ajá. Límites de integración. sería digamos que si estuviera en el origen, sería de 0 a 8. Serían de 0 a 8. ¿Quiénes son los límites de integración en esta parte de fuerza? ¿Sobre quién estoy determinando la fuerza que ejerce el líquido? De 0 raíz de 12. Recuérdense que en fuerza los límites están donde se desarrolla la placa, justamente es la altura de la placa y en este caso pues es de 0 a 12, ¿verdad? ¿Por qué no pueden ser de 0 hasta 8? Es que de 0 hasta 8 hasta allá no está la placa. Ya contemplamos que hasta 8 es profundidad de ese punto sobre la placa, ¿sí? Entonces los límites se contemplan donde queda sumergida, decíamos. Si solo la mitad tiene sumergida esta placa, entonces solo sobre eso me interesa, ¿verdad? En este caso está sumergida totalmente. Los límites serán de 0 a raíz de 12 y acá vamos a indicar gamma por 2 veces, bueno, ahí lo podemos representar 4 menos 4 raíz de 12y por 8 menos y, que es la profundidad. Y esa sería la integral que había que resolver. Revisemos y me dicen si tienen alguna pregunta en relación a este ejemplo. Traten de revisar, traten de buscar si realmente entendieron por qué hicimos cada proceso y si no, pregunten sin miedo. Recuérdense que tenemos 3 actividades más por las cuales hay que trabajar. Entonces, es necesario que no me estén dejando que se les acumulen, porque si deja que se le acumule, pues claro, usted llega a una evaluación y siente que no revisó mucho, que no practicó mucho, pero es que no sé cómo usted está estudiando también. Me dicen si tienen alguna pregunta. ¿Cómo resolvemos esa integral? Un producto de factores ahí, multiplicar y se vuelve una integral de puras potencias. ¿No hay dudas?
No, sí, jóvenes. No, creo Podemos que avanzar. Por el momento no. Avancemos entonces, que necesitamos practicar mucho. Vamos a trabajar en el número 3. Quiero que lo copien, interpreten la información que nos dan. Vamos a ir trabajando de esa forma porque si no, no nos exigimos. Hay que hacer el esfuerzo. Escriba, aunque vaya a borrar después, pero escriba algo, qué idea tiene, porque si en las evaluaciones nos damos cuenta que no había una idea, demasiado tarde. Ahorita es donde debemos trabajar. Con lo poco que hemos trabajado hasta el momento, ya podemos interpretar el número 3. Agarren ese lápiz. Muy bien, jóvenes. ¿Qué están pensando con el ejercicio? Habla de una presa que tiene la forma de un trapecio y nos dan las dimensiones. Imaginémonos la presa en forma de trapecio. Basta la información que tenemos como para poder indicar justamente la fuerza o el soporte que esta presa debe tener. Si gustan, hacen completamente lo que representa, si no me basta con un extremo, por decirlo de esa manera. La información del trapecio dice que es de 60 pies de altura, ancho en la parte superior de 100 y en el fondo de 40. Significa entonces que mide más la parte superior que la parte inferior.
Determinar la fuerza. Ustedes deciden la ubicación de sus ejes. Si los ubicamos de esta manera. No sé si están haciendo algo como esto o algo diferente. Compartan. No, es justamente eso estaba haciendo yo. Ok. Muy bien, entonces determinemos la fuerza. ¿Qué necesitan para determinar esa fuerza? Ya ubicados los ejes, ¿qué procedemos a hacer? Buscar HDI. Ajá. Podemos dibujar la sección transversal que tiene la forma de un rectángulo. La dibujamos. El de Y se puede sacar, diría yo, no es más inmediato. L de Y se puede sacar, que es más inmediato. ¿L de Y o H de Y? ¿Cuál es el inmediato acá? Yo voy a dar que L de Y. L de Y es más inmediato. H de Y creería yo, porque como es una presa, HDI. no debería estar llena completamente. Sí, sí, correcto. Vaya, ahí ustedes verifican, ¿verdad? Creo que lo más inmediato de definir es H de Y porque no tenemos que hacer ningún cálculo más que identificar que es profundidad desde la superficie de esa presa hasta el punto Y en el cual está ubicado su rectángulo. Eso es casi que inmediato, ¿verdad? ¿Cuánto sería Sí, ese sí, H de perdón. Y? Sí, sí. ¿Cuánto es ese H de Y? 60 menos. Sería 60 menos Y, altura menos esa posición del rectángulo. Muy bien. Para L de Y sí necesitamos establecer un poquito más. ¿Qué necesito para encontrar L de Y? ¿Qué necesitamos para encontrar L de Y? Encontrar, digamos que la recta. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por qué puntos. ¿Qué punto será este en la base? Eso. 20,0. Es 20,0. Muy bien. ¿Qué punto es este? En la parte superior. 50,0. No, Ajá. Sería 50,60. 50,60. 50,60, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hagamos ese trabajo. Encuentren la ecuación de la recta que pasa por los puntos 20,0 y 50,60. Muy bien. Cuando ya lo tengan, me lo indican, por favor. Ecuación de la recta en términos de Y, es decir, despejado X. Hagamos eso, por favor. En lo que están trabajando voy a pasarles asistencia. Estén pendientes de su audio. Natalie Patricia. Presente. Francisco David. Francisco David Alas. Catherine Gabriela. José Benjamín. Julio César. Presente. Edward Ardón. Rodrigo José. Kevin Alexander. José Germán. Presente. Víctor Armando.
Víctor Armando. Brenda Melissa. Gilbert Eduardo. Gilbert Presente. Eduardo. Presente. Carla Michelle. ¿Sí? Carla Michelle. Cristian André. Mario Jonathan. Presente. Ricardo Josué. Ricardo Josué. Jimmy Stanley. Presente. Wilfredo Isaías. Presente. Daniel. Vanessa Guadalupe. Vanessa. Enrique Antonio. Presente. José. Presente. Juan José. Danilo Armando. Danilo. Marcelo. Álvaro Stanley. Presente, presente. Okay. José David. Diego Ulises. Edwin Mauricio. Javier Nectalí. Presente. Diego Fernando. Edward Romero. Gilfredo Rafael. Mayensi. Milagro Guadalupe. Milagro Guadalupe. Oscar Alejandro. Josué David. Rafael Alejandro. Valentín Ernesto. Y Emma Leticia. Muy bien. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Alguien ya encontró la ecuación de la recta? Sí, a mí me da. Si no me equivoco, sería y sobre 2 más 20. Veamos. Permítanme compartir pantalla. A mí también me da eso. Excelente. Veamos. Sí, a mí también. X es igual. Díctenmela, por favor. Y sobre 2 más 20. 1/2 de Y más 20. 0.5 de Y más 20, ¿ok? Eso es X, entonces L de Y quedaría representado por, nos quedaría Y más 40, ¿verdad? Ya multiplicándolo por 2. Muy bien, ya. Solo tengo una pregunta. Los límites de integración serían de 0 a 60. Correcto. De 0 a 60. Entonces, les ha quedado el planteamiento de su fuerza, la integral de 0 a 60, gamma por Y más 40 por 60 menos Y. Y hay que resolver dicha integral. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a estar interpretando, encontrar la fuerza que ejerce un líquido sobre una placa. Nos vamos a enfocar un poco más sobre placas que se sumergen verticalmente. En el libro de texto, si ustedes lo tienen, es bien poco que nos pregunten sobre una placa horizontal. Entonces, ustedes van a ver más problemas en relación a placas verticales. Muy bien, jóvenes. Con el último problema, les dejo para que ustedes pues tomen en cuenta lo que es tanto el tema de trabajo como el tema de fuerza. El último problema que dice acá, nos dan una información y hay 2 literales. Primer literal hay que encontrar el trabajo y en el segundo literal hay que encontrar fuerza. Lo intentan hacer. Si les da problemas, alguna dificultad, pues me lo hacen saber. En la próxima clase
Vamos a tener unos 30 minutos para poder aclarar dudas e inquietudes si ustedes ya indagaron con otros ejercicios en tema de trabajo y fuerza para poder ayudarles. Llevan este ejercicio y de la parte de trabajo estos dos. Así es que, y todavía pues hay que trabajar un poco más con los de ejercicios del libro de texto. Pueden indagar, pueden escribirme al correo. Recordemos que la próxima semana en sesión 2 nos estamos evaluando con este tema. Justamente pues si usted practica y tiene claro que hay que hacer en trabajo, que hay que hacer en fuerza, considero que no es, pues no tenemos por dónde perdernos, ¿verdad? Pero si se le ha dificultado el tema de trabajo, ¿cuándo es que voy a usar un disco? ¿Cuándo es que voy a usar una placa? Hay que diferenciar ya entre los dos temas. Este es representativo, ¿verdad? Así que les queda este ejercicio en el tema de fuerza. Hay más en el libro de texto, en las diferentes bibliografías, así que les invito a que practiquen. No sé si alguien me va a abordar con alguna inquietud. Profesora, en el ejercicio de trabajo, en el número 9 no hay más información. Si el tanque hasta ahí llega, o sea, no hay... Permítanme. Sí, creo que le hace falta. Déjenme revisarlo. Estamos hablando del ejercicio número 9. Ahorita los... Y una pregunta, la fuerza que es posible que dé negativa. No. Fuerza y trabajo tienen que ser positivos. Estos dos datos tienen que ser positivos, tanto trabajo como fuerza. En los extremos de un tanque para gasolina son regiones semicirculares, cada una con radio de... Ingeniera, una última pregunta. Para estos Digan. ejercicios, las figuras que se nos presenten para ayudarnos a resolver el problema siempre van a ser como figuras geométricas regulares. Sí, siempre van a ser figuras. Ajá. Si ustedes están viendo, son todas las que cónico, que esférico. Siempre van a ser ese tipo de figuras. Alguna relación de alguna figura geométrica va a tener. En fuerza puede ser el complemento de dos de ellas. Puede ser que la placa en la parte superior sea semicircular y en la parte inferior sea cuadrada o triangular, qué sé yo, cilíndrica, qué sé yo. Entonces, pueden siempre aparecer de esa manera. Ya les comparto que estoy complementando aquí el archivo.
No, lo que ha pasado es que está yo buscándolo y aquí solo era de movilizar. Acá está, jóvenes. Está en la... Lo que pasa es que lo que les estoy mostrando solo llega hasta esa página. Ahorita se los comparto. Y no son dos, hay otro ejercicio ahí. Es este. La parte de trabajo. Aquí continúa. Lo vamos a hacer más pequeño. Llega hasta el 10. Son el 8, el 9, que continúa en la parte de abajo, y hasta el 10. Son 3 ejercicios entonces en esa parte. Ahí está el 8, el 9, que continúa y vamos con el 10. En esa guía está, en esa sección están esos 3 ejercicios de trabajo, los intentan hacer, más el número 4 que quedó pendiente acá. ¿Sí? Ahí están, jóvenes. Les sugiero que por favor intenten hacerlos, escríbanme al correo si usted siente dudas e inquietud, no avanza por algo, escríbanme que no soy tan inmediata, pero siempre procuro contestar. Si hasta ahorita no le he contestado algún correo, pues probablemente se me haya perdido entre... más ahorita que están solicitando revisión, hay infinidad de mensajes. No sé si ustedes ya revisaron notas, revisen, tengo hasta el viernes para hacer alguna modificación si es que hubiera alguna observación de parte de ustedes en sus actividades evaluadas. De lo contrario, pues se mantienen, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Con esta parte vamos a finalizar entonces. Por favor, procuremos estudiar, dar el máximo. Hacen falta 3 actividades, pues usted sabrá cómo es que vamos. Revisen esas notas de corto, cooperativo y de examen. Entonces, por medio del correo, Francisco, si no lo hacen por correo, en Teams, si van a hacer preguntas respecto a la revisión, no les voy a contestar porque es por medio del correo, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, quedamos con esta parte. Pasen un excelente día y un provechoso fin de semana y el resto de días que hacen falta para la próxima evaluación, ¿verdad? Para la siguiente semana ya nos corresponde el tema de momentos, así es que por favor inmediatamente usted tenga esa información en el aula, es necesario que revisen previamente. Muy bien. Que tengan un excelente día, jóvenes. Gracias, profesora. Igual. Bueno. Gracias, feliz día. Gracias igual.